Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos de nuevo en otro programa de actualidad notarial. Bueno, bienvenidos, bienvenida Cecilia, bienvenida Laura, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, aquí de nuevo en el piso hoy con un programa que la verdad que va a dar mucho que hablar porque estas últimas semanas estuvimos hablando mucho sobre este proyecto, sobre el tema de sucesiones en sede notarial. Y bueno, y además, buceando en todo esto, nos pusimos a pensar un poco cuáles han sido los impedimentos o no que, bueno, que no han logrado que en Argentina esta circunstancia de los trámites no contenciosos se puedan llevar a cabo a través de la participación de un escribano, ¿no? Como muchas veces hablamos, los matrimonios, los divorcios, en este caso las sucesiones a raíz de este proyecto. Y entonces decidimos ir un poco a la fuente de cada uno de los actores que intervendrían en esta situación de las sucesiones. Los particulares, los abogados, los jueces, los notarios. Y entonces, bueno, fuimos a hablar específicamente con una experta en el tema, que es ni más ni menos que Graciela Medina, una jueza que, bueno, aquí jueza de cámara de acá de la ciudad de Buenos Aires, una jueza civil, directora también para América Latina y el Caribe de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces Argentinas y miembro de la Comisión Creadora y Asesora de la Oficina de Violencia Doméstica dependiente de la Corte Suprema. Es decir, Graciela Medina es una jueza que además tiene una participación de implicación directa, ¿no? con los problemas de la comunidad. Y con ella hablamos, nos recibió en su casa y tuvimos una extensa charla que después verán en un video un poquito más extenso que se va a publicar como un video especial, porque realmente hablamos como 20 minutos, media hora con ella y era un poco extenso para hacerlo todo en el programa, pero aquí les vamos a dar un compilado de lo que nos pareció los temas más importantes y inclusive más controversiales, porque hablamos de todo, así que queremos compartir con ustedes ese video de la nota que hicimos en la semana y bueno, para que también vean de primera mano qué es lo que opina un juez respecto de los temas de sucesión en sede notarial. Bueno, buenas tardes a todos. Aquí estamos, tenemos el grato honor de que la doctora Graciela Medina nos ha recibido para poder hacer una entrevista, un diálogo con alguien justamente que por estar al frente de un tribunal de cámara, ni más ni menos, está acostumbrado a ver muchísimas causas y situaciones, sobre todo en el ámbito de índole familiar, que es un poco lo que nos atañe actualmente a raíz del tema de la posibilidad de pensar en la jurisdicción voluntaria como una herramienta de congestionamiento de la justicia. Así que bueno, realmente muchas gracias por esta amabilidad. No, muchísimas gracias a ustedes por interesarse. La verdad que hace 38 años que soy juez, un montón. Y cada vez la justicia tiene mayores reclamos de la población, porque cada vez la justicia es más lenta, dado que no se dedican fondos suficientes para cambiar las infraestructuras, para nombrar más jueces o para nombrar más personal que trabaje en ella. Y la sociedad hoy ya no soporta más la lentitud de la justicia. Si tú lees los diarios, si tú ves la televisión, todos los días hay reclamos por la lentitud de la justicia, cualquiera sea el índole en el que ésta se desempeñe. Y quizás lo que habría que preguntarse es cómo podemos hacer para evitarlo, o cómo podemos hacer para agilizar los trámites y las necesidades que tienen los ciudadanos de que se decidan rápidamente las cuestiones que les atañen, más en un mundo que cada vez gira a una velocidad más vertiginosa. Y lo cierto es que una de las maneras que existen en el mundo y que se recomiendan
es quitar de los tribunales todo aquello que no sea propiamente jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Sacarle al juez el peso de las cuestiones que no impliquen decisiones de jurisdicción. Claro, es que en definitiva, porque bueno, también está quien plantea que hay una cuestión vinculada a la jurisdictio, como si realmente el notario no tuviera justamente la potestad de juzgar, pero en estos casos, ¿usted considera que existe un juzgamiento, que hay un juicio? No hay jurisdictio, hay una fe pública que la da el juez. Claro. Yo, como juez, doy fe que A sucede a B. Eso lo puede hacer un notario perfectamente. Claro. Es más, con mayor responsabilidad y con menor costo. ¿Por qué mayor responsabilidad? No es que los jueces no seamos responsables, lo somos. Pero si cometemos un error o si lo hacemos mal, para que nosotros seamos responsables por los daños que causamos, tenemos que ser removidos por juicio político. Claro, sí, no es cuestión de tener miedo a las incumbencias profesionales. Lo único que haría en el caso de los divorcios, que, salvo Argentina, estar receptado en toda Latinoamérica. Sí, sí. En Colombia, en Ecuador, en Brasil, en Perú, en Chile mismo. Sí. Lo único que hace el escribano es receptar la voluntad de las partes. Es un acta de notoriedad, lo somete a notoriedad ese hecho que, bueno, justamente por notorio sucede en su presencia. Sí, también se puede hacer una escritura pública donde se determine el convenio de división de bienes. Sí. Y eso se inscribe. Claro, exacto. Lo cual no implica que si alguna persona no está de acuerdo con esto y prefiere otro tipo de trámite, vaya a los jueces y lo haga. Claro. Yo creo que hay que darle opción. Claro. Inclusive analizando esta misma situación de costos, es decir, la comodidad, lo hacemos pasado mañana, en 20 días ya está con los bienes inscriptos, o sea... La economía. De tiempo y la economía de recursos y de dinero. Sí. La privacidad. La seguridad de que esto va a terminar bien. Y además la responsabilidad. Claro. Yo insisto, si el juez se equivoca, nadie puede actuar contra el juez, salvo que espere que se jubile, claro, que puede pasar muchos años. Es mucho más inteligente lograr acuerdos entre abogados y escribanos para sacar leyes que saldrían muy fácilmente. Sí, sí. Además hay una falacia en lo que se dice. Se dice, se prefiere que el juez controle los instrumentos para la declaratoria de herederos. Yo nunca los controlé yo. Eso es un trabajo de delegación. Claro. De delegación es lo que lo hace, lo que se denomina el empleado que lleva la sucesión, y lo controla un funcionario y finalmente lo firma un juez. Claro. Un juez que tiene en su despacho por día 800 expedientes para firmar, no tiene tiempo material para realizar el control que un escribano sí puede realizar. Sí, no, y además los costos que implica, porque digamos, nosotros que somos los que recibimos la casuística como escribanos de innumerables propiedades que están fuera del comercio, porque como no tienen una sucesión terminada ni avanzada, no se sabe qué heredero lo ocupa, si hay uno que lo ocupa, que quién paga los impuestos, que si no había conflictos familiares, a partir de esto se empiezan a armar unos hermosos embrollos familiares porque ya empiezan a tallar unas situaciones de intereses que están irresolutas. Entonces, eso es un caldo de cultivo para un montón, un sinnúmero de problemas. Eso es cierto, porque la ley establece que los herederos heredan inmediatamente producida la muerte del causante, pero la realidad indica que eso no se hace en forma inmediata. Entonces pasan los años y, como tú bien dices, los conflictos se van
ampliando y generando, y allí donde no lo había, porque bien se podría haber terminado esta situación. En realidad, si somos sinceros, lo que hay es un conflicto de intereses entre abogados y escribanos. Los abogados, lamentablemente, en este momento no están pensando en el bien común, en el bien de la gente, en el bien de sus clientes, sino están pensando con miedo a perder una incumbencia profesional. De lo que estamos hablando es de economía y de celeridad, no de incumbencias profesionales. Que el Consejo de Europa recomendó que se sacaran de los tribunales las cuestiones que no fueran exclusivamente jurisdiccionales. Y esto ocurrió en España. En España hasta el año 1992 se llevaba en sede judicial. Y a partir del año 1992 se lleva en sede notarial. Creo que es una asignatura pendiente que ojalá que vea la luz dentro de este siglo. No sé si yo lo veré, pero hace bastante que es un tema candente y bueno, sería importante que la opinión pública tomara conocimiento de esto a nivel masivo para poder tomar también decisiones sobre el tema. O sea, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias doctora. a ti. No se lo pierdan, en cualquier momento le vamos a venir a tocar el timbre. Bueno, como verán, habló de todo. Sí. Sorprendente esto de que pasan por... que simplemente el juez firma, ¿no? Esto de que pasan 800 expedientes por día. Sí. Una cifra enorme. Materialmente imposible, sí. Totalmente. Digamos, no es una cuestión de competencia o no, sino que es materialmente imposible. Se parte de una ficción. Sí, es una ficción. Y ella misma lo dice, ¿no? Esto de que esta expresión que ustedes dicen en latín. La jurisdicción. Lo de la jurisdictio. Sí. Claro. Que ellos dicen, o sea, nosotros nos juzgamos. Acá estamos haciendo, estamos dando fe pública en este caso. Y eso, ¿de quién es la competencia? De los escribanos. Sí, es, digamos, clarísimo. Suena fuerte escuchar un juez que dice las cosas como son, porque en realidad esto es una verdad de perogrullo, o sea que todo el mundo lo sabe. Pero... Aparte, meramente queda claro que es de notoriedad, queda claro que es la ley la que te dice, bueno, sos heredero desde el mismo instante. ¿Cuál es la declaración de derecho que hay ahí? Ninguna. Ya lo dice la ley, desde el minuto cero. Exacto. Entonces no... Si no media un conflicto, ¿cuál sería la razón jurídica por la cual eso tenga que ser tramitado ante un juez? La verdad que... En realidad, ¿cuál sería el bien jurídico por el cual se necesitaría el juez en donde hay una protección? Si hay un conflicto, bueno... Claro. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Acá tutelado. Acá justamente no se está tutelando el bien jurídico, que es la tranquilidad de la gente, la paz social, ¿no? La paz social, el poder ejercer el derecho. Totalmente. Porque si yo no tengo una bendita declaratoria de herederos, hay una parte que todavía no, digamos, es mucho más largo, mucho más extenso, como decía la entrevista, donde ella habla, por ejemplo, de lo que sucede en una asamblea de una sociedad. Bueno, y aquí estamos de nuevo en el aire. Bueno, pensando un poco y comentando un poco los resúmenes, los temas salientes que nos parecieron del video, porque bueno, creemos que Graciela Medina con total sinceridad dice lo que todos saben y nadie dice, porque a ver, en esencia todos sabemos, y es más, cuántas veces pasa que cuando uno tiene que hacer, siendo abogado, yo en algún momento he ejercido, y encontrarse como lo que llamamos la dictadura de mesa de entrada, porque hay tantos códigos de procedimiento como empleado de mesa de entrada hay en cada juzgado. Entonces, a veces yo digo, ¿no? Como que es todo tan relativo en ese aspecto, y quizá el juez no tiene ni siquiera conocimiento, o sí, y establece alguna normativa puntual, pero creo que hay mucho para reflexionar respecto de cuál es la labor de cada uno en la comunidad, porque cuando estábamos pensando un poco en la producción de este programa y en la previa, ¿no? En todo lo que implicaba tener la sinceridad de un juez de cámara que dice, sí, las cosas son así, y no es la única, porque también hablaremos la semana que viene con jueces de México, y donde, bueno, ellos también van a contar un poco lo que es la verdad de las cosas, ¿no? Y bueno, y acá nosotros nos cuestionamos tanto sobre la inmediatez, sobre el conocer a la gente, la cuestión de la fe de conocimiento, y algo que decías vos recién un poco off the record, ¿no? Claro, esta cuestión de volver a lo que es la fe pública, o sea, creo que de este tema del imaginario colectivo, ¿qué piensa mismo los abogados? No, esta sentencia la tiene que dar un juez.
pensando que no se puede equivocar, que va a salir perfecta, que cuando en realidad está diciendo, bueno, Graciela me dijo, es una mera constatación, que quién más es un acto de fe pública. Bueno, entonces volvemos a la fuente de qué es lo que hace el escribano. Perdón que te interrumpa, ¿Qué es lo que Chechu. entiende? Ella en un momento dice así, no hay que tener miedo a las incumbencias profesionales. ¿Qué está diciendo ahí? Que cada uno en su profesión, o sea, en la calle diríamos zapatero a tus zapatos, ¿no? Claro, o sea, claro, no, sin duda. Claro, No, yo incluso- entiendo, yo creo que va por conocer qué hace el escribano, me parece. Exacto. Sí. Porque si respondemos a eso y damos una respuesta, o sea, digamos, al ciudadano, bueno, mira, el escribano da fe pública y la fe pública es esto, ¿no? En términos prácticos, me parece que, tengo celeridad, tengo otra opción. Claro, no, incluso, bueno, no sabremos si en algún futuro no demasiado lejano pasará que la gente se divorcie en forma automática firmando a distancia con firma digital. No lo sabremos. Sería el ideal. Sí. Hoy en día, en esta sociedad, o sea, donde está todo, a ver, donde podés tener un novio, un casamiento a distancia, todo, o sea, ¿por qué no? No, bueno, por eso, Exacto. pero en definitiva, cuando vos tenés que analizar el consentimiento, la capacidad y las circunstancias, y vos tenés un funcionario que cumple y chequea todas esas cuestiones, pero con un nivel de detalle que va más allá de la mera apariencia, porque acá la cuestión de la responsabilidad profesional es sumamente importante, ella lo plantea y lamentablemente los escribanos estamos sometidos en forma permanente a esa cuestión, porque bueno, como en un momento de la charla ella dice, son los primeros en el eslabón, es el que está más cerca, y a veces inclusive recibimos reclamos de cosas que no nos atañen, porque no son responsabilidad directa del escribano, Y sin embargo, hacerlos. pasó ante todo forma parte de algo que está dentro de una escritura, aunque no es de una constancia notarial, sino que es de algo que las partes pactaron, y después ¿a quién lo agarran primero? Al escribano. Eso, pero pasa muchísimas veces, y en el caso de los jueces eso no existe. Entonces no hay nadie que esté comprometiendo su patrimonio personal atado a la labor que No, pero aparte, desempeña. como siempre resaltabas vos, Vicky, el hecho de que ya tenemos un personaje dentro de la sociedad preparado especialmente para eso, con o sea, con su responsabilidad frente al acto, o sea, no es que la gente se va Compran, venden casa, transfieren todo su patrimonio entero. Miren, más es responsabilidad que desperdiciar esa. un recurso que lo da el mismo Estado. Claro. Pero bueno, quizás está esto de intentar ponernos todos de acuerdo entre los profesionales, Y ¿no? sí, bueno, Quizás, ella plantea, en esencia, sí, lo dice, plantea, hay una dice, cuestión gremial. de gremial. Claro. Acá, digamos, los abogados históricamente en Argentina siempre han planteado esto como un coto de casa que realmente no tiene por qué ser, porque como bien dice la jueza, se están olvidando cuál es su finalidad, que es la gente. O sea, un abogado se debe a la gente, a la sociedad en la que trabaja, el escribano lo mismo y el juez lo mismo. Si nosotros perdemos de vista cuál es nuestra razón de ser en la sociedad, bueno, listo. Chau, estamos Bueno, pero en listos. un punto pasa eso en muchas profesiones también. Yo lo veo como una mezquindad. Si me preguntan, es como una mezquindad desde una profesión, ¿no? Y existen todas las profesiones. Cuando una profesión se convierte en un negocio y no en el fin, ¿no? Que es prestar asistencia, servicio a la sociedad, ¿no? Sí, defender a la gente. Defender a la gente. Claro. Se pierde un poco, ¿no? ¿Cuál es la esencia de la profesión? Igual eso no es lo que, o sea, no se va a perder el defender a la gente, porque frente a una sucesión conflictiva, Claro, Eso va a estar. necesita siempre un Necesitas el abogado. abogado. necesitas, sí, el abogado y vas a necesitar una declaración de derecho. Acá hay un problema. Claro. Hay bienes que tutelar, hay intereses en juego y por supuesto que eso no es por la Constitución Nacional, Claro. su Claro. artículo 18, no es la función que tiene el escribano. Cada cual en lo que amerita, pero me parece que, Vicky, hay que trabajar mucho esa idea del imaginario, que es lo que, porque también la sociedad, bueno, una sucesión, piensa un abogado. Claro, sí, y no Sí, necesariamente. De hecho, lo que decía la semana pasada en la entrevista con Caballé Cruz, donde él decía, esto es como que que un escribano no haga sucesiones, es como que un fontanero no arregle un grifo. Y sí, porque es lo que hace todo el tiempo, analizar Es cierto, títulos, títulos. digamos, antecedentes, títulos perfectos. Título perfecto significa que yo tengo una escritura que es
que se basta a sí misma y que es perfecta para que ninguna persona me reclame nada con relación a mi derecho. O sea, no es una cosa menor. La gente siempre se preocupa cuando compra una casa, bueno, la casa en sí. Como decimos en la calle, se calientan con esa casa y le quieren esa casa. Y vos ponele y decís, mirá que tiene un problema porque tal cosa. Tal, de papeles. Y no, dice, bueno, yo la quiero, pero la quiero. ¿Entendés? Como que. Entonces, ponen el carro delante del caballo, claro. Y ahí es el problema. Entonces, los escribanos a veces hacemos malabares para tratar de ordenar situaciones que son complejas. Y bueno, también todo eso generan costos, generan situaciones, cargas impositivas que también vienen y después se la endilgan al escribano. Como, sin ir más lejos, el otro día una operación de $80.000 tenía nada más que de impuestos, de gastos de impuestos, la parte vendedora 130.000 pesos de impuestos. Es decir, pero es una barbaridad. Claro. Y bueno, eran 130.000 pesos nada más que era de impuestos. Y sobre un total de facturación, no me acuerdo si era 150.000 o no sé qué, con estudio de títulos, esas cosas, que llegó a mis manos. Y la verdad que dije, no, la factura no tiene ningún error. Es así, no, porque lo que me cobra el escribano, no, que esta plata no se la lleva el escribano. Entonces, se la lleva el Estado. Claro, entonces, cuando a veces se analizan un montón de cosas desde un lugar de desconocimiento, porque bueno, uno por ahí va a lo lineal, ¿no? Y creo que es importante que nosotros estemos ya en una etapa de real conciencia de qué es lo que tenemos por delante. El otro día, hablando de la responsabilidad del Estado, una cosa sobre la que vamos a tratar en un programa especial, porque realmente parece una pavada y no lo es. Una persona que va no sé, a la administración pública y con una documentación que parece tener un viso de legalidad, obtiene, por ejemplo, una rúbrica de un libro de un consorcio de una manera indebida y genera un problema en un consorcio que ya está constituido y rogándose el carácter de administrador nuevo con un nuevo libro. Eso termina en un juicio. ¿Y quién lo controló? ¿Por qué? Porque el empleado que aprobó la rúbrica no verificó que no estaban dadas las condiciones de fondo en el documento para que esa persona fuera, digamos, acreedor de un nuevo libro rubricado como administrador válido, porque no lo era. Entonces, toda esa situación, digo, ¿quién se hace responsable en el Estado? A ver, ¿quién se va a hacer responsable? ¿La oficina que rubricó el libro de consorcio? ¿Quién se va a hacer responsable? En cambio, cuando todos esos procedimientos se dan en una escribanía, hay uno con nombre y apellido que está ahí responsable, que por eso el Estado lo forma, lo capacita, le exige muchísimo a través de inspecciones, de protocolo, a través de controles permanentes. ¿Por qué? Porque está implicada la seguridad jurídica detrás, no es que todo es moco de pavo. La gente después, cuando ven las consecuencias, ahí se agarran la cabeza, pero no ven cómo eso se podía evitar. Sí, un bien inteligible, o sea, eso es el tema. Es así, entonces estamos con incluso también han habido programas en Crónica que yo he visto, un programa donde estaba un abogado hablando, diciendo cosas que no son verdad respecto de los costos. Vamos a hacer otro programa específico con el estudio de cuánto es el costo de un sucesorio por provincia, porque realmente hay cosas que se están diciendo que no son verdad, si son falsedades absolutas. Y bueno, creo que la comunidad y la sociedad debe saber de qué se trata esto, blanco sobre negro, 1+1, porque si no es simplemente los pareceres de cada uno y realmente no es así. Son hechos objetivos, hay estadísticas, hay a nivel mundial incumbencias y capacidades. Acá no, como no sé quién dijo la semana pasada, incluso la jueza, pero ahora no está, en todo el mundo es así y no ha caído ningún imperio. Y efectivamente, no ha caído ningún imperio, al contrario. La gente puede elegir dónde divorciarse en privado, no tener que someterse a ir a un juzgado, a la mesa de entrada, a la vista de todo el mundo que fue al juzgado a divorciarse. Sí, la verdad que es un proceso que, así como casarse puede ser muy grato, divorciarse no es tan agradable en general. Entonces, no hay situaciones que, bueno, que todo esto, ¿no? Pueda llevarse de otra forma, sinceramente. Lo mismo que los casamientos, que sea optativo, que la gente pueda elegir dónde lo quiere hacer, porque acá hay una cuestión de imposición sobre algo que además no tiene una causa jurídica. Que bueno, realmente es algo que suena casi a capricho, sinceramente, que es increíble, pero bueno. Sí, como intereses de sectores o de que prevalece y se impone una forma y que después nadie la cuestiona. Esto es así, cuando podría, como vienen reiterando ustedes,
esto de que ustedes están siendo capacitados por el propio Estado, con con una serie de formación, de estudio y que a la hora de analizar, de llevar a cabo la función notarial, tienen que recorrer el espinel punta a punta, porque guaita si se te pasó un detallecito, o sea... Por eso a veces dicen, ay, el escribano que hincha me pidió 700 papeles, Sí, pero no sí, es... sí, pero el escribano no es te de está acumulador. asegurando, claro, no es de acumulador, porque se está asegurando de que esté todo en perfectas condiciones para dar fe justamente. Tal cual. Bueno, eso yo lo empecé a aprender con ustedes, chicas. Tengo que confesarlo, no vengo del palo jurídico ni notarial. Pero está bueno todo esto que vos decís. Incluso estaría bueno armar una producción para un programa como para desglosar cómo son las tarifas, ¿no? Porque uno, o sea, yo cuando he ido a firmar, no sé, ya sea el contrato de alquiler o cualquier tipo de servicio que he necesitado de un escribano, efectivamente, por ahí los valores, yo he dicho, pucha, me duele meter la mano en el bolsillo, pero la realidad es que efectivamente por ahí estaría bueno. Pero más te duele, más te puede doler. Exacto. La consecuencia de que esa persona que firmó, pero ¿sabes qué? no La era, mayoría de la gente no lo sabe, no era el Cecilia. garante. La mayoría de la gente va no, este conocimiento no se lo tiene, y hay esto de hablar por hablar, ¿no? De dar por sentado, no, pero el escribano es caro. Claro. ¿Viste? O sea, eso se le cae, o sea... Yo te voy a responder con una sí. frase del Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Totalmente. Bueno. Es Sí. eso. Sí. Y en los de... No, es el grave problema de los bienes intangibles. Eso, sobre esto vamos a hablar en un Entonces, programa cuando hablemos de marketing. Sobre este punto, en esencia es eso, cómo visibilizar esa cosa que es un intangible y uno la valora solamente cuando tiene una consecuencia y ya no tiene esa cosa o esa tranquilidad o ese derecho o lo que sea, que bueno, que era el bien deseado, ¿no? Porque todo es muy lindo, pero después cuando las cosas no salen como uno prevé, porque no sé, pasa en el ejercicio, bueno, te pasará perfectamente como cuando uno tiene que asesorar a alguien y la gente dice, no, pero somos amigos, sí, pero hoy son amigos, Hoy pero somos mañana amigos, claro, pueden no serlo. Y lamentablemente nuestra función es, entre comillas, ser un poco el pájaro el abogado del diablo. A ver, ¿qué pasa si vos te peleas con él? Y bueno, hay que prever todo eso en un contrato. Y eso no se baja de internet, esas cosas no hay... Totalmente, porque por más tecnología que haya, más trámite a distancia que haya, más blockchain que haya... Más formulario accesible. Más máquina ROS, voy a ir ahí con los abogados, máquina ROS que asuma estadísticas en sentencias y demás. Nada reemplaza lo que es el proceso y la experiencia que puede tener un profesional frente a los actos. Y vos lo sabes muy bien, Vicky, que todas las carpetas, toda la audiencia lo sabe muy bien. Tiene su particularidad. Cada carpeta tiene, desde los comparecientes hasta el mismo acto en sí que se quiere buscar, es distinto. Entonces, eso por más blockchain que haya, no lo va a reemplazar nada. No, absolutamente. ¿Entendés? Pero también creo que, bueno, hay que conocer los roles. Me parece que la sociedad tiene que conocer. El escribano no hace una escritura de compraventa, aparece en el momento del banco y se terminó. Claro. No. Hay otra función. Un abanico de funciones. De y tareas, que se abren claro. y de tareas. Sí, como sí, se le plantea a un montón de profesionales hoy en día. O sea, Claro, no por es supuesto que esto- sí. No es que es una problemática Y que se solo mantiene notaria. también con el surgimiento de, o sea, como avanzan cada vez más las nuevas tecnologías, la función de ustedes, de los escribanos, se Sí, de los reafirma cada vez más. profesionales, claro, sí. Porque si vos no controlás de punta a punta cómo es el proceso de un contrato o, bueno, una compraventa o lo que sea, Sí. en lo que se requiera la intervención de ustedes, por algún lado, muy tecnológico, muy avanzada, pero en algún punto te puede fallar. Para O sea, darte un ejemplo muy simple, la crisis 2008 en Europa y en el mundo de las hipotecas Las hipotecas. subprime Exacto. estuvo dada en el sistema anglosajón, Claro. que es un sistema que no tiene notario, que no tiene el escribano como función, sino que hay un funcionario que se llama notary public, pero que no tiene ninguna finalidad igual a la del escribano o notario, como lo concebimos nosotros en el derecho que viene de la raíz romana germánica, ¿no? Bueno, ellos no controlan esto y entonces
como no existe una certificación, no existe una verificación de antecedentes, De no hecho, nada. error partó en la legitimación de esas Claro, hipotecas. exactamente, porque era un refrito de títulos hipotecarios que eran la cotización de la cotización de la cotización y resulta que el título base no existía. Entonces, realmente todo eso, ¿por qué sucedió? Porque no hubo un notario de por medio y eso no se controló. Pero no es que, con esto no es que quiero decir que hay un sistema jurídico que es mejor que el otro, porque a ver, las economías más importantes del mundo no tienen, también no tienen notario, y así como China, que no tenía, eligió tener. Entonces, son muchas las opciones. Cada una puede tener alguna falencia, pero no es que una tiene que ser necesariamente mejor a la otra. La del notariado anglosajón ha provocado enormes y gravísimos problemas que nunca los provocó el notariado romano-germánico. O sea, nosotros nos podrán tildar de lento, esto, lo otro, pero en realidad nosotros cumplimos una función que en otros ordenamientos las cumplen varios actores. Creo que es importante que tomemos conciencia que todos tenemos que trabajar, que los abogados tienen que trabajar, que ellos tienen una función sumamente importante en la comunidad, más ahora con el tema de defensa al consumidor. Pero bueno, o sea, hoy hay tanta cosa para reclamar con servicios públicos que no funcionan, con organismos que no les interesa el cliente. Hay muchísimas tareas que se necesitan, que solamente las puede desempeñar un abogado, no es que alguien más las pueda hacer, no las puede hacer nadie más. Entonces, ¿por qué no abocarse también muy fuerte a estas tareas? Que bueno, creo que es la base de quién es cada uno en la sociedad, pero bueno, en fin, vamos a hacer un cambio de tema porque acá tenemos en directo a las autoridades flamantes del Colegio de Escribanos de la provincia de Mendoza. Así que vamos a dejarlos a todos pensando sobre este punto y vamos a imbuirnos de más notariado. Así que bueno, vamos a estar en directo con ellos por Skype. Vamos a hablar con el presidente, que es Silvestre Peña Lilo, que bueno, han asumido por el acto formal el viernes, pese a que ya estaban en funciones, y Gabriela Cecilia Sánchez, que es la secretaria del colegio, igual que María Virginia Terk, que también es la otra secretaria. Así que, bueno, vamos a tener el gusto de tenerlos en directo aquí por Skype para que toda la audiencia de Notarios Latinos los conozca. Así que, bueno, bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, ¿nos escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, presidente, un gusto tenerlos aquí por Skype. La verdad que, bueno, los felicitamos. Vimos fotos de la asunción el viernes y del acto y también de la entrega de premios. ¿En qué consistió el acto del viernes? Bueno, ¿cómo les va? En realidad, bueno, el acto fue la toma de posesión de los cargos y cambio de autoridades. Y le agregamos también la toma de posesión y jura de los escribanos que han adquirido su registro y o adscripción. Así Claro. que bueno, fue un acto muy lindo que hacía mucho que no lo hacíamos y bueno, la verdad que nos gustó a todos, muy bien. Sin duda, un momento de mucha alegría. Y allí, ¿cómo es en Mendoza para el acceso a los cargos? No los selectivos de autoridades, sino para el acceso al cargo de escribano, de las titularidades y las adscripciones. A la titularidad, bueno, a la adscripción hay que, una adscripción necesita un escribano titular para que cumpla determinados requisitos de tiempo para poder adscribir a algún escribano y bueno, pasa por un proceso y se lo adscribe. Y por el otro lado está el tema del concurso, hay un examen que tienen que rendir, que bueno, van calificando de acuerdo a la cantidad de escribanos que se postulen y bueno, y depende de la calificación, adquieren o no el registro. ¿Y se crea un registro para cada caso o se cubren vacantes de registros que han quedado vacantes? Se cubren vacantes de los escribanos que se van jubilando o van falleciendo. Claro. ¿Y cuántos se accedieron ahora para este año? ¿Cuántos registros asumieron? En este concurso accedieron 10. Ah, 10 escribanos. bien. ¿Todos de qué? ¿De distintas partes de la provincia? Sí, en toda la provincia. De toda la provincia. Bien. Bueno, y dígame, presidente, ¿cuál considera usted que es el desafío mayor que tienen allí en Mendoza para
como ahora que recién asumidos, fresquito. Usted tiene un mandato por 2 años. 2 años, sí, exactamente. ¿Y Sí. cuál es el desafío que entiende que es el más importante ahí al frente del colegio? Bueno, tenemos varios desafíos, no solamente uno, y muchos objetivos también. Como primera medida, queremos gobernar, digamos, en un ámbito de apertura del notariado hacia, no solamente hacia los colegas, sino también hacia la sociedad. Mm, Fortaleciendo los vínculos que tenemos con todas las instituciones y todos los organismos con los que interactuamos diariamente. claro. Eso sería uno de los primeros lineamientos que tenemos como metas. Ujú, Otra de las metas también que tenemos es darle más, seguir manteniendo y seguir fortaleciendo a los escribanos nobles. mm, Porque consideramos que más allá de ser futuros dirigentes de esta institución, son un poco también los que van a marcar el destino de esta profesión. claro. También tenemos como objetivo el tema de la modernización. Mm, Bueno, sabemos todos que es una política de Estado, incluso a nivel mundial, la sí, desburocratización, también tenemos el tema de la despapelización. Bueno, estamos muy en sintonía con estos nuevos preceptos y queremos, bueno, modernizar todo lo que podamos la actividad notarial. claro, claro, sin duda, ¿Mm? porque sí, ahora es un tema que, bueno, atañe al notariado a nivel, también a nivel país, pero fundamentalmente como cada región tiene sus peculiaridades y sus necesidades específicas. Ustedes, por ejemplo, estaban penando muchísimo con los temas de zona de frontera, que no tenían ni una delegación en Mendoza de zona de seguridad y tienen una amplia franja que afecta a la economía mendocina, sometida a las leyes de zona de seguridad. Sí, tenemos eso, tenemos también el tema de tierras rurales. Bueno, sí, son provincias con extensiones Sí. grandes. Sí, 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 sobre todos esos temas tenemos que ir trabajando en conjunto con el Estado para tratar de solucionarlos y hacerlos lo menos burocráticos posible, pero en beneficio, en el fondo, en beneficio de la sociedad. Ujú. Claro, 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 sin duda. Y aquí tiene 2 secretarias de lujo que están a tono con la dinámica cotidiana. Sí, exactamente, las tengo justamente acá al lado mío, así que también les pueden preguntar a ellas todo lo que quieran. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, a ver, ¿quién de las dos toma el sayo? ¿Cuáles creen que han sido las razones por las cuales ha triunfado la lista y qué es lo que ustedes creen que sintió el notariado mendocino por los cuales querían brindarle su apoyo y su voto de confianza? Bueno, en realidad las elecciones en Mendoza tuvieron su particularidad. Somos muchos escribanos en la provincia, alrededor de 1.200, sobre una población de aproximadamente 2 millones de habitantes, lo cual significa que hay una superpoblación de escribanos. De ese número que te dije, alrededor de 940, nos concentramos en lo que es el Gran Mendoza, lo cual también da una particularidad. Nosotros pertenecemos a la primera circunscripción notarial de la provincia y es donde se presentaron 2 listas. Luego la elección es indirecta, es decir, elegimos consejeros y a partir de ahí se designa la mesa ejecutiva. Nuestro lema de campaña fue que se sumaran y que había un equipo. Hace tiempo que venimos trabajando, no es una lista que se hizo, digamos, entre gallos y medianoche, sino que hace varios años que venimos pensando que un colegio notarial vanguardista, que sea abierto a la sociedad, que se conozca la función, pero por sobre todo la defensa de los principios del notariado latino y volver a poner en valor esa función notarial que en algún momento puede verse atacada, vulnerada. Entendemos nosotros que por un desconocimiento Claro. fundamental de la sociedad. Esta mañana justamente me pasó algo particular,
que es que tuve que hacer un acta en una escuela primaria y cuando llegué, los niños del lugar, es un barrio donde se conocen todos, claro, llegué a las 8 de la mañana, no me conocían, entonces un niño me pregunta, ¿y usted qué es? Entonces le digo, yo soy escribana. Entonces el niño me puso una cara de asombro como diciendo, y esto le digo, parecido al abogado. Entonces, bueno, un poco la idea nuestra es esto, hacernos desmistificar algunas cuestiones vinculadas al notariado, pero sin perder las raíces. Claro, claro, sí, sí, sí. No, en esencia, bueno, ustedes estaban en la previa, pero estuvimos hablando justamente todo el programa en esencia de esto mismo que estás diciendo, porque bueno, el notariado cumple una función y a veces en la comunidad, como no se sabe qué cuerno hace un escribano, entonces tampoco se lo aprovecha, porque es decir, están capacitados para hacer innumerables cantidad de cosas, pero bueno, la comunidad no está acostumbrada a recurrir al escribano para encontrar algunas respuestas, ¿no? Así que, ¿y ustedes qué sienten que podrían ser un primer paso allí en Mendoza como para lograr ese objetivo? ¿Qué creen que podría ser una buena política? Ahí está la otra secretaria, Ahí está, María ahí está. Virginia. Claro, ahí está María Virginia, ahí está. Ahí se ve bárbaro con la luz, perfecto, ahí está. Nosotros venimos trabajando con una campaña que se llama Cuida tu firma hace años. Esta campaña incluye también algunas invitaciones a programas de televisión a hablar de aquellas incumbencias que no son populares, o sea, aquellas que la gente desconoce que pueden hacer, las planificaciones sucesorias, los actos de autoprotección, que generan siempre una bienvenida enorme en la gente, en el público en general, autorizaciones de manejo, autorizaciones de viaje. Hacemos estas campañas con entrevistas, esto le da difusión, hemos hecho colaboraciones el año pasado con Defensa del Consumidor, con un suplemento que salió en toda la provincia, y sobre todo este año y a partir de este cambio de autoridades, la firme decisión de trabajar en colaboración como aliados del Estado en todos aquellos temas en los que la incumbencia notarial sea de importancia, o ir desarrollando a través de convenios nuevas incumbencias para los notarios o nuevas prácticas que pueden tener los notarios para auxiliar a la sociedad o para mejorar algunos trámites que haya que hacer, para mejorar, por ejemplo, hemos firmado un convenio recientemente con la Dirección del Registro Civil y Capacidad de las Personas para poder tener el acceso a partidas web. Estamos en pleno trabajo para hacer autoridad de registro de firma digital, que también se puede a la vez otorgar la firma digital a otros colegas de otras profesiones, a otros colegios profesionales. Es una salida hacia la sociedad importante y hacer hincapié en aquellas incumbencias notariales que la sociedad desconoce que hacemos. Tienen la idea tal vez que solamente certificamos firma o solamente hay que ver al notario al momento de hacer una compraventa. Y es muchísimo más amplio y tenemos muchísimo más que ofrecer, y además el notariado mendocino tiene una capacitación muy buena y una actualización muy buena porque es obligatoria, tenemos que llegar a una cierta cantidad de puntos. Entonces el notariado mendocino está actualizado y está capacitado en las nuevas cuestiones, en aquellas cuestiones de importancia en identidad de género, y en otras cuestiones más novedosas tal vez que pueden ser útiles a la sociedad. Sí, sin duda. Bueno, creo que has hablado de un abanico bastante extenso y que en definitiva refleja, ¿no?, lo que es el quehacer cotidiano en la escribanía, y que, como vos bien manifestás, la gente no está en conocimiento de eso. Incluso llama la atención que las autorizaciones de viaje o de manejo siempre fueron notariales. Después se creó la cédula azul, se volvió a hablar de las autorizaciones notariales y hay gente que dice, yo no sabía que no se podía hacer si no era con la cédula azul, porque hay muchos que creen que solo la cédula azul y nada más, y en realidad no, y es un trámite más largo, que además cuando vos lo querés revocar trae mucho más inconvenientes que cuando vos das una autorización de manejo que es por este tiempo específico, para una cosa específica. Entonces, claramente que bueno, hay mucho por hacer en ese plano, y bueno, me parece muy bien que estén con tanto ímpetu y bueno, y con todas las pilas para poder llevar, ¿no?, más notariado a la calle y que la gente también pueda
pueda recurrir más al escribano en forma permanente. Así que bueno, yo ya invitándolos, por supuesto, para que cuando quieran estamos en contacto desde Mendoza. Ya ven que por Skype salen divinos y la gente los escucha y los conoce perfectos. Así que bueno, ya sentadas las bases y bueno, antes que nada felicitarlos por el triunfo, por el desafío que enfrentan y bueno, y toda la polenta para lograr esos objetivos que realmente son muy buenos para todo el notariado y que cada uno en su demarcación esté haciendo fuerza. Creo que es buenísimo para fortalecer el notariado a nivel país. Así que... Bueno, les da muchas gracias y bueno, quedamos a disposición para cualquier consulta que quieran hacer o una nueva entrevista. Así que bueno, un saludo grande para todos. Así es, muchas gracias por convocarnos y los seguimos siempre atentos a ustedes, a la información que nos suministran. Es importante que estemos todos conectados y tiremos, como vos decías, para el mismo lado desde el notariado. Exacto, bueno chicos, muchísimas gracias, muchas gracias y estaremos viéndonos pronto. Hasta luego. Adiós. Bueno, como verán, la misma problemática está en la mente de todos nosotros, así que bueno, nos despedimos hoy un poco pensando en la reflexión de esto, ¿no? De quiénes somos, qué es lo que tenemos para dar a la sociedad, hacia dónde queremos ir, y que todos cumplimos un rol importante. Los abogados realmente cumplen un rol fundamental en la comunidad, merecen reconocimiento porque también muchas veces la gente no valora todo el trabajo que implica la parte de litigio, tribunales, es realmente desgastante y tampoco a veces se reconoce eso en las consultas, en muchísimas cosas que bueno, todos los profesionales tienen un valor y creo que si cada uno pensara que su propia tarea debería ser gratuita o estuviera desvalorizada por los demás, a nadie le gustaría. Entonces creo que desde ese lugar empático, pensar que cada uno en la sociedad está para cumplir una función y que si todos nos interrelacionamos, realmente, como dijo Cecilia, podemos construir la paz social. Y bueno, que el camino nos encuentre en eso, ¿no? Construyendo la paz social. Totalmente. Bueno, Gracias, chicas, Mari. Muchas gracias por el programa de hoy. Gracias, Y nos vemos Sandra, pronto, bueno. nos vemos el próximo miércoles. Vamos a tener muchas novedades, planificación sucesoria y muchos temas técnicos. Así que volvemos un poquito a lo ¿Cuántos jurídico. temas? ¿Cuántos temas? Nos vemos Un hasta saludo. la semana que viene.